se basa en estructuras de control, principalmente en 3 estructuras de control, que son la estructura secuencial, la selectiva, que también se denomina condicional, y la repetitiva. Bueno, como todo algoritmo, posee un punto de entrada y un punto de salida. Existen caminos desde la entrada hasta la salida que pueden seguir los pasos correspondientes de manera secuencial. Todas las instrucciones son ejecutadas y no existen lazos o bucles infinitos. Entonces les voy a resumir con este gráfico lo que es estas estructuras de control. Las secuenciales tienen, por ejemplo, entrada, proceso y salida, como todo algoritmo. Y las ejecuciones de las instrucciones se hace una tras otra, como la podemos ver acá, ¿no? Es una parte de un algoritmo en diagramas de flujo. Se ejecuta esta instrucción, luego posteriormente y posteriormente este. Y se puede ejecutar bloques de instrucciones también, ¿no? Entonces, esas son las secuenciales. Las secuenciales son aquellas que se ejecutan las instrucciones una tras otra. Las estructuras condicionales o selectivas. Bueno, estas estructuras se las representan de esta manera, en el modo gráfico. Estas estructuras selectivas la podemos clasificar en simples y en múltiples. También hablamos de simples, de condicionales dobles, de condicionales encadenadas. Y las selectivas múltiples tomamos en cuenta. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una estructura selectiva o condicional doble. De acuerdo a la condición que se escriba en este rombo que vemos acá, por verdad va a ejecutar alguna instrucción y por falso va a ejecutar alguna instrucción. Este es un ejemplo de una estructura selectiva doble. Tenemos las simples, las encadenadas y las múltiples, que lo vamos a ir viendo. Las estructuras repetitivas son también denominadas estructuras cíclicas. Dentro de las estructuras repetitivas tenemos la estructura hacer mientras, que es la estructura while, repetir hasta, que es la estructura do while, y hacer para, que es la estructura for. Tengo un ejemplo aquí de una estructura repetitiva o cíclica de la estructura while. De acuerdo a la condición que tengamos en esta estructura while, si esta condición es verdadera, se va a ejecutar todas las instrucciones que hay dentro del ciclo repetitivo. Luego retorna y valida esta condición. Si esta es verdadera, nuevamente ingresa al ciclo repetitivo y vuelve hasta que esta condición se hace falsa. Si esta condición se hace falsa, entonces sale del ciclo repetitivo. Entre las estructuras selectivas, condicionales y las repetitivas trabajamos con ciertas condiciones lógicas o composición de proposiciones lógicas. Entonces, estas son las técnicas de la programación estructurada que no son muy útiles para resolver problemas mediante algoritmos, cuando tenemos problemas más complejos. Bien. Entonces podemos definir o resumir que la programación estructurada
Es un conjunto de técnicas para desarrollar programas fáciles de escribir, de verificar, de leer y de modificar. Bueno, entonces iremos viendo estas técnicas. Primeramente vamos a ver las secuenciales, posteriormente las selectivas y las repetitivas. Veamos las estructuras secuenciales. Es cuando una instrucción sigue a otra secuencia. Por ejemplo, tenemos aquí un algoritmo, un diagrama de flujo. Tengo la instrucción de inicio, enseguida la instrucción de lectura, proceso, escritura y fin. Entonces, estas estructuras secuenciales se ejecutan una tras otra instrucción. Esta es la representación en diagramas de flujo de una estructura secuencial y en pseudocódigo es esta, ¿no? El inicio y el fin, y aquí están las instrucciones. Primero se ejecuta la instrucción 1, luego la instrucción 2, luego la instrucción 3 y así sucesivamente. Entonces vayamos trabajando con nuestro primer ejemplo de trabajando este instrumento, ¿no? De la estructura secuencial o de esta herramienta de la programación modular. Tengo acá un ejemplo para escribir un algoritmo que me permite calcular la suma de los n primeros números naturales. Sabemos que los números naturales está compuesto por estos valores, el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el más infinito. El problema que vamos a resolver es sumar los n primeros números naturales. N, ¿qué quiere decir? Quiero sumar, por decir, estos 3 primeros números naturales. Entonces voy a sumar 1 más 2 más 3. Si quiero sumar los 5 primeros números naturales, n va a tomar el valor de 5. Y estoy definiendo un dato de entrada que va a ser n. Si, por ejemplo, es 5, de los números naturales, de los primeros números naturales, va a sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y como resultado vamos a obtener el 15. Si n es igual a 7, si la cantidad de números naturales, que queremos sumar son 7, los 7 primeros números naturales, entonces voy a sumar los primeros 7 números naturales. Quiere decir que voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y el resultado es 28. Entonces, trabajo en el análisis de mi algoritmo. Voy a sumar, aquí 7 me indica, como dato de entrada voy a definir la cantidad de los primeros números que quiero sumar. En este caso voy a sumar los 7 primeros números naturales. Esto no es 15, ¿no? Es 28. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 es 28. Es 28. Por favor, aquí vamos a corregir, no es 15. Ahora, si queremos realizar la suma, por ejemplo, de los 5 primeros números naturales, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que sería 15, ¿no es cierto? Entonces, si fuera el dato de entrada 5, voy a ir sumando, por ejemplo, estos números y me da 15, pero hay una fórmula para hacer el cálculo de estos números. Es decir, voy a sumar la cantidad 5
por n es igual a 5 por 5, el n mismo, que es 5 más 1. Todo eso dividido entre 2 me va a dar 15. Entonces, como dato de salida voy a tener aquí 15 para n igual a 5. Bien, de manera general, entonces, puedo sumar, mi algoritmo tiene que sumar cualesquiera n primeros números naturales. Si quiero sumar los 50 n primeros números naturales, entonces n va a recibir el valor de 50. Voy a utilizar una variable en el análisis de variable, una variable S, que va a ser una variable que va a acumular el resultado. ¿Cuántos números voy a sumar? Por decir, acá voy a sumar 5 números. 5 por 5 más 1, que sería 6. 6 por 5 es 30, dividido entre 2 me da 15. Ese resultado que estoy acumulando en S, que es 15, lo voy a mostrar aquí. Bueno, aquí para ir acostumbrándonos, ¿no? Sabemos que la flecha es un símbolo de asignación. También puedo utilizar como símbolo de asignación la igualdad, el símbolo de la igualdad. Entonces en S voy a almacenar n por n más 1 entre 2. Y ese resultado que tengo en S lo voy a mostrar en pantalla. Bien, entonces eso es lo que va a realizar nuestro algoritmo. Bien, vamos a diseñar nuestro algoritmo ahora. Lo vamos a resolver. Ese algoritmo para sumar los n primeros números naturales. Entonces me voy a ir al programa que estoy utilizando para desarrollar ese problema. Me voy a autoflujo, esa es la que voy a utilizar yo. Ustedes si desean lo pueden trabajar manualmente. Bien. Todo algoritmo tiene un inicio y un final. Entonces, tengo para la finalización. Bien, habíamos indicado que vamos a leer un dato 5 para sumar los 5 primeros números naturales, un dato 7 para sumar los 7 primeros números naturales. Cuando realizo la suma de los 7 primeros números naturales, como resultado tengo el 28. Y si voy a realizar la suma de los 5 primeros números naturales, como resultado tengo el 15. Y así sucesivamente puedo sumar cualquier número natural, cualesquiera, pero primeros números naturales. Entonces, tengo que indicar al algoritmo que voy a introducir un dato n. En esa variable n vamos a leer la cantidad de primeros números naturales que queremos sumar. Luego, esto se transforma. Vamos a hacer un proceso. Un proceso, estoy haciendo un algoritmo secuencial. En ese voy a almacenar el valor de n por n más 1. Y eso lo voy a dividir entre 2. Una vez realizada la operación,
¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en salida de datos. Mostrar ese resultado. ¿Quién lo tiene ese resultado? La variable S. Entonces vamos a conectar todos los elementos del algoritmo. Inicio. Posteriormente se ejecuta lectura de dato. Voy a leer valor para n. Calculo la suma de los n primeros números naturales. Necesito imprimir ese resultado en pantalla y finalizar el algoritmo. Bien, las personas que han podido instalar el programa en sus computadoras, seguramente ya lo están practicando. Habíamos indicado que voy a, con esta llave, puedo definir el tamaño de letra, el tamaño del objeto. Entonces, como ya lo tengo elaborado acá, lo que puedo hacer es seleccionar esto y definir fuente. Le voy a poner un poquito más de ancho. A 70 y de alto. Que sea por lo menos 35. El tamaño de letra puedo cambiar. Tamaño 12. También el tipo de letra puedo cambiar. Yo lo voy a mantener en Arial. Listo. Bien. Puedo ir ampliando esto de manera manual también. Bien, y puedo ir acomodando. Ahí. Bien, tengo construido el algoritmo con la estructura secuencial. Lo que voy a hacer es ejecutar. Puedo ejecutar de manera general, dando clic aquí, ejecutar todo. Voy a ejecutar el algoritmo. Me está pidiendo valor para n. El valor puede ser 5, habíamos indicado, y entonces estamos esperando como resultado 15. ¿No? Y este es el resultado, la suma de los 5 primeros números naturales, 15. Lo puedo ejecutar de manera secuencial, paso a paso. Voy a ejecutar el inicio, se marca en rojo si se fijan. Y me voy aquí a este icono que vemos aquí, siguiente. Lectura de datos. Me está pidiendo valor para n. Voy a introducir un dato de este teclado, en este caso 7. Enter. Y paso al siguiente proceso. Me voy a este icono. Ejecuto proceso tras proceso. Y aquí me muestra, ¿no? He introducido 7 para n y me está mostrando el proceso. 7 va a ser por 7 más 1 dividido entre 2. El valor en S tengo 28. En S tengo 28. Ahora lo voy a mostrar, este 28 lo voy a mostrar en pantalla. Siguiente proceso, que es imprimir en pantalla. Y voy a ir mostrando en pantalla. Y voy a finalizar el algoritmo. Se va a este proceso, a esta instrucción de finalización. Y aquí habíamos indicado que nos muestra también la prueba de escritorio. El mismo autoflujo me muestra la prueba de escritorio. Para n estamos leyendo 7. Al hacer el cálculo, S tiene 28. Y este 28 es lo que se muestra en pantalla. De esa manera podemos trabajar un algoritmo secuencial en autoflujo.
En nuestro ejemplo que hemos resuelto, tenemos ahí el diagrama de flujo resuelto. Hemos hecho el análisis, hemos hecho el diseño del diagrama de flujo, el diseño del algoritmo utilizando el diagrama de flujo con la estructura secuencial. Bien, ¿cómo se ejecuta la instrucción tras instrucción? Nuevamente voy a hacer el paso manual para realizar la prueba de escritorio. Primero, inicializamos el algoritmo, como lo hemos mostrado en autoflujo. Luego pasa a la siguiente instrucción y esta instrucción me indica leer valor para n. ¿Qué quiere decir? Que vamos a introducir datos de este teclado. Entonces vamos a introducir, por ejemplo, el 7. Pasa a la siguiente instrucción, se ejecuta esta instrucción, 7 por 7 más 1, dividido entre 2. Y eso me va a dar el valor de 28 en la variable S, se almacena en S. Luego pasa a la siguiente instrucción, muestra en pantalla lo que tenemos en la variable S. En la variable S tenemos 28. Ese 28 se va a mostrar en pantalla. Y pasa a la siguiente instrucción para finalizar el algoritmo. Entonces, para el diseño del algoritmo, mediante diagramas de flujo, ¿qué hacemos? Análisis, diseño del algoritmo y prueba de escritorio. Ya cuando estemos manejando el lenguaje de programación, ya vamos a implementar este algoritmo en el lenguaje de programación. ¿Tienen alguna duda ahí en la estructura secuencial? ¿Está entendido? Ingeniera, buenas tardes. Mire, yo soy nuevo, recién estoy ingresando a su clase, ingeniera. Y una pregunta, el programa que nos presentó hace El auto. rato, el autoflujo, sí, es obligatorio tenerlo en nuestras computadoras. Se va a dar el examen con el mismo programa Inge. No, Y, el so- y sobre, examen, y ya, sobre perdón, Inge, una preguntita más. Y sobre la simbología que ahorita nos está dando sobre inicio, N, veo que eh, eh, lo- las formas son bien diferentes para cada elemento, entonces existe también una simbología en general. sí, te voy a rogar que puedas revisar porque hemos avanzado ya 2 temas, ¿sí? Entonces, la primera clase hicimos algoritmos, la segunda clase hemos hecho diagramas de flujo, les he dado las herramientas para construir un diagrama de flujo. Estos objetos que tú ves aquí, hemos definido ya para qué lo vamos a utilizar, para inicio y finalización. Este objeto lo vamos a utilizar para leer datos. Este rectángulo que ves acá lo vamos a utilizar para proceso. Entonces les he dado todo el documento y también lo he colgado en el sitio del área. Entonces eso lo podemos revisar. Por favor, te voy a rogar que lo revises para que puedas comprender mucho mejor. Les he dado una tabla de elementos para poder realizar el diagrama de flujo. Ahora, en cuanto a al autoflujo, es una herramienta que yo utilizo para que ustedes puedan comprender cómo se trabaja, porque los algoritmos, cuando construimos y declaramos variables, trabajamos con espacios en memoria, se almacena en memoria, ¿no? Entonces, las personas, les había indicado, las personas que tienen dificultad en obtener o manejar este software, este programa, o que no tienen computadora, lo pueden hacer de manera manual. Pero si tienes computadora, lo puedes trabajar con autoflujo. También el software les he colgado en la página. Entonces, eso sería, Estoy, compañero.
Está bien, Inge, gracias. Y te voy a rogar, por favor, les he dejado un documento pequeño también, el resumen del primer tema, que lo puedas revisar ahí también. Están especificados los elementos del diagrama de flujo. Está bien, ¿Alguien Inge, más? gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces nos iremos a las estructuras selectivas o condicionales. ¿Ya? Es otra de las herramientas de la programación estructurada. Sabemos que para realizar los algoritmos, para diseñar un algoritmo, podemos utilizar las herramientas de diagrama de flujo y pseudocódigo. Nosotros vamos a hacer más énfasis en lo que son los diagramas de flujo. Bien, las estructuras selectivas son una herramienta de la programación estructurada. Son denominadas también de decisión porque se utilizan para tomar decisión de acuerdo a las decisiones lógicas que tengamos en la resolución del problema. La estructura selectiva simple es la que les estoy presentando en este momento. También es denominada estructura if-then. En diagramas de flujo la podemos representar de esta manera, ¿ya? Habíamos indicado también cuando les he dado los elementos del diagrama de flujo, los componentes de los diagramas de flujo. Este rombo es para tomar decisiones. Aquí viene una condición lógica. Viene una condición lógica. De acuerdo a esta condición lógica, podemos determinar o ir por un flujo para tomar o ejecutar instrucciones. Por ejemplo, si por ejemplo tengo aquí esta condición lógica, y si es verdadero, entonces se ejecuta esta sentencia, ¿no? Y por falso no hace nada, simplemente sale. Solamente ejecuta una instrucción por verdad. O también puede ser por falso. Las condiciones lógicas son proposiciones lógicas, las que hemos llevado en álgebra, ¿no? Aquí puedo tener una composición de proposiciones lógicas que me va a determinar si esa proposición es verdadera. Y si es verdadera, voy a ejecutar esta sentencia. Y si es falso, no ejecuto nada. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la misma manera. El ejemplo es leer un dato. Si el dato es mayor a 1000, mostrar ese dato. Entonces el análisis es simplemente leer un dato cualquiera. Digamos, voy a leer un valor 7 y pregunto, ¿7 es mayor a 1000? Si es mayor a 1000, 7 es mayor a 1000, falso, ¿verdad? Entonces viene por no y finaliza el algoritmo, no hace nada. Si voy a leer un dato, en la variable dato, voy a decir 1300, por decir, ¿no? Voy a leer el valor de 1300. 1300 es mayor que 1000, sí, es verdad. Por verdad ejecuta esta instrucción y termina. ¿Qué ejecuta? Va a mostrar el valor que tiene dato. Lo muestra en pantalla y finaliza. Entonces, la prueba de escritorio manual es, siempre debo ejecutar el algoritmo desde un inicio hasta un final. Iniciamos el algoritmo y aquí me pide leer un dato, leer un valor para dato. Lo que me está indicando, cuando me dice leer, tengo que introducir un dato desde un dispositivo de entrada, que es el teclado. Voy a leer un dato de este teclado. Y voy a leer 1200. Pasa a la siguiente instrucción y pregunta, ¿1200 es mayor a 1000? Sí. Por verdad, ¿qué va a realizar? Va a imprimir. Entonces imprime en pantalla,
1200 y sale, termina. Ese es su flujo de trabajo de esta estructura selectiva simple. Aquí siempre viene una condición lógica de la cual puedo determinar si es verdadero o falso. Ingresa operaciones de desigualdad. De acuerdo a eso puedo determinar si es verdad o falso. Y también puedo hacer una composición de proposiciones. Puedo utilizar el operador lógico AND, el operador lógico OR o lógico o la negación también, ¿no? Pero aquí tiene que venir una condición lógica. Hay algunos estudiantes que lo escriben, digamos, dato mayor a el mayor escrito, ¿no? Literalmente, mayor a 1000, eso no entiende la computadora. Tenemos que hablarle en su idioma al computador. Entonces, aquí viene, vuelvo a recalcar, una proposición lógica. Entonces, esa es una estructura selectiva simple, que solamente puede ir por verdadero o por falso. En este caso, está yendo por verdad y ejecuta por verdad esa instrucción. Aquí puede haber varias instrucciones también, pero por verdad ejecuta este bloque de instrucción. Tenemos la estructura selectiva doble, también denominada estructura if then else en inglés, ¿no? Esta es la representación gráfica en diagramas de flujo. Aquí viene la condición lógica. Esta condición lógica puede utilizar los operadores relacionales y los operadores lógicos, ¿sí? Puede utilizar los operadores relacionales que los tengo mencionados acá y puede ir trabajando también con operadores lógicos, el ilógico, el o y la negación. De acuerdo a esta condición lógica, si es verdad, por verdad va a ejecutar esta sentencia. O puede ir también por falso. Por falso puede ejecutar esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí la estructura? La estructura permite que el flujo de control del programa bifurque a una de las posibles acciones. Es decir, cuando una condición lógica es verdadera, se ejecuta la sentencia A. Y si la condición es falsa o else, se ejecuta la sentencia B. Y tenemos ahí la representación también en pseudocódigo, ¿no? Sabemos que el pseudocódigo se asemeja mucho a la estructura de un programa o a la codificación de un programa utilizando un lenguaje de programación. Entonces, esto es la condición. Con if hacemos la condición, ¿no? Condición, escribimos aquí la condición lógica. Si aquí hay más acciones, abrimos llaves y cerramos llaves. Y aquí se ejecutan las acciones por verdad. En este caso tenemos una sola acción que es A. Por falso, utilizamos el else. Por falso, ejecuta la instrucción B. Bien, entonces haremos un ejemplo para ver la aplicación de esta estructura selectiva doble. Puede ser por verdad o puede ejecutar por falso. Bien, ¿qué dice el problema? Escribir un algoritmo para leer 3 notas finales de un estudiante. Así a secas, ¿no? Solamente vamos a introducir 3 notas finales y vamos a sacar el promedio. Si el promedio es mayor a 71, el estudiante, vamos a mostrar un mensaje de aprobó. Si el promedio es menor a 71, el estudiante reprobó. Entonces vamos a definir nuestros datos de entrada. Son 3 notas finales que vamos a leer.
La primera nota es 30, la siguiente nota es 70 y la siguiente nota es 90, ¿no? Entonces vayan haciendo el cálculo correspondiente. Y les voy a rogar, vamos a tener un recreo de 5 minutos. Regresamos en 5 minutos, por favor. Pueden descansar 5 minutos y les voy a volver a... van a volver a ingresar con el mismo link. ¿Está bien? En 5 minutos volvemos, ingresamos con el mismo link. Voy a grabar un rato esto para enviarles también. ¿Están de acuerdo, jóvenes? En 5 minutos, por favor. Está bien, Inge.